Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 15, y hoy de una manera especial queremos introducirnos en este tema en que Saúl es rechazado definitivamente por el Señor. Definitivamente entonces Saúl queda a un costado y tendremos un nuevo rey. Y sobre todo lo que nosotros vamos a mirar aquí es buscar la causa, el por qué Dios le rechaza y ahora de una manera definitiva a Saúl. En el versículo 10 comienza entonces este diálogo de Dios con Samuel. Y esto va hasta el final prácticamente, hasta el versículo 31. Vamos a escuchar esta palabra del Señor, cómo se van dando los hechos. La palabra del Señor llegó entonces a Samuel en estos términos: estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí, no ha cumplido mis palabras. Samuel quedó muy perturbado y pasó la noche clamando al Señor. A la mañana temprano Samuel partió al encuentro de Saúl y le dieron esta información. Saúl llegó a Carmel y allí se erigió una columna conmemorativa. Luego dio la vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal. Entonces Samuel se presentó ante Saúl y éste le dijo: que el Señor te bendiga. Ya he cumplido la palabra del Señor. Pero Samuel le preguntó: ¿qué son estos balidos que oigo y esos mugidos que llegan a mis oídos? Saúl respondió: los han traído de Amalec, porque el pueblo ha perdonado lo mejor del ganado mayor y menor para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios. El resto lo hemos consagrado al exterminio. Entonces Samuel dijo a Saúl: basta, voy a anunciarte lo que el Señor me dijo anoche. Habla, replicó él. Samuel añadió: aunque tú mismo te consideres poca cosa, ¿no estás al frente de las tribus de Israel? El Señor te ha ungido rey de Israel. Él te mandó a hacer una expedición y te dijo: ve y consagra el exterminio a esos pecadores, los amalecitas. Combátelos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no has escuchado la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo a los ojos del Señor? Saúl le replicó: yo escuché la voz del Señor, hice la expedición que él me había encomendado, traje a Agag, rey de Amalec, consagré el exterminio a los amalecitas y el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio,
para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Samuel respondió: ¿quiere el Señor holocaustos y sacrificios o quiere que se obedezca a su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, la docilidad más que la grasa de carneros. Como pecado de hechicerías es la rebeldía, como crimen de idolatría es la contumacia. Porque tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado a ti para que no seas rey. Saúl dijo a Samuel: he pecado, porque transgredí la orden del Señor y tus palabras. Tuve miedo del pueblo y escuché su demanda. Pero ahora te ruego que perdones mi pecado. Vuelve conmigo e iré a postrarme delante del Señor. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado a ti para que ya no seas más rey de Israel. Samuel dio vuelta para irse, pero Saúl le tomó el borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrebatado el poder real sobre Israel y se lo ha conferido a otro mejor que tú. Sin embargo, el esplendor de Israel no miente ni se arrepiente, porque él no es un hombre para arrepentirse. Saúl dijo: he pecado, pero te ruegue que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel. Vuelve conmigo y me postraré ante el Señor tu Dios. Entonces Samuel volvió en compañía de Saúl y éste se postró delante del Señor. Muy bien, queridos amigos, aquí entonces tenemos esta narración que llega hasta el versículo 31, desde el versículo 10 del capítulo 15, primer libro de Samuel. Comienza diciendo, ¿verdad? Y esto es lo importante: el Señor rechaza definitivamente, ¿verdad?, a Saúl. Con estos dos primeros versículos, el 10 y el 11, la palabra del Señor llegó a Samuel: estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañé, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañé presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañé, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos,
en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Te entregaste por mí en la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie y
aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo con lo poco que soy. Y si mis manos te sirven, Señor, tuyas son. Tuyas En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 15. Queremos centrarnos en los versículos 10 y 11. La palabra del Señor llegó entonces a Samuel en estos términos: estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel quedó muy perturbado y pasó la noche clamando al Señor. Y entonces, este pesar me pesa, ¿verdad? Y pojuse en guana. Va, él allá por aquí, va, esa la pisa y te bebe lleva. A confiar y tereía, cuejina, cuej, pajabe, otro lo yo ya veía y Saúl. Llega la palabra del Señor, ¿verdad? Estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl. Upealamos arrepentida ñande yarabe. El corazón de Dios estaba roto por la desobediencia de Saúl. Entonces aquí estamos subrayando principalmente el autor sagrado, y cual caseña de allí para la desobediencia. Peiba ahí. Pendiga tu. Apejo veo surayallita y beta y nañande guaraje para la desobediencia. Anique. Peñande yara en donde bendiga tu ñande ya eso es sexual. Se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Aquí nos encontramos ante los mandamientos de Dios. El hombre que había iniciado humildemente sujeto, y esto es lo importante, ¿verdad? Este que se ha iniciado humilde y sujeto a Dios, eventualmente tomó su propio camino en desobediencia. Tomó su propio camino en desobediencia. El autor sagrado quiere subrayar, nos quiere decir, ¿verdad?, que aquí es Samuel el que está entonces tomando libremente esta decisión. Estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. El hombre que había iniciado humilde y sujeto a Dios, ahora entonces tomó su propio camino en desobediencia. Oye, bueno, buenas noches.
Añadigo pise, muchas veces ñamoñe por un pona, lleva ya pona ese. O bella esa moñe por un piri, veñande, no debe llevar la plata miba o cualquier otra cosa. Oye, esa caña de o bebé, entonces ñande esa balita para más, ya vamos a mirar a pecuaria. Y por eso justamente hoy nos dice la palabra del Señor, estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y me han entrado. Entonces, estas tentaciones verdaderamente, tentaciones de hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Lo que me llama la atención, lo que me gusta. A mí otra cosa mía, ya ella para al costado, ¿verdad? Y entonces por eso se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel cayó muy perpetuamente. Y a la noche, entonces, podemos saber cuál es el resultado, ¿verdad?, de todas esas decisiones. Eso es lo que después nosotros, ¿verdad?, encontramos en tantos pasajes de la Biblia, del Evangelio. Pasó la noche, la oscuridad, las tinieblas, el dolor. Pero aquí justamente dice que pasó la noche clamando al Señor. Samuel se nota que al final de cuentas Saúl se está representando a Dios, ¿verdad? Le está acompañando, le está guiando. Oye, vos soy asesora, entonces, de cierta manera, Samuel va con toda honestidad, le va organizando, le va diciendo, o sea, no guarda rencor. Pero sin embargo, ahora ante esta situación, Samuel queda muy perturbado y pasa la noche clamando al Señor. Oye, venían de allá. Esa camina se pero cierto que la venían de allá. Va y pie. A la mañana siguiente, Samuel partió al encuentro de Saúl y se dieron las paces. Se dieron una información. Saúl ha llegado al Pormán y allí se erigió una columna conmemorativa. Allí se ha erigido una columna, dice, directamente aquí, conmemorativa. Y cuando a Seibey, lleva, no ella Seibey la pilla ante vas, sino que algo que nos recuerde de este pacto con el Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando hoy la palabra del Señor, que nos acompaña, que nos ayuda, siempre viene a nuestro encuentro. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, del capítulo 1, versículo 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y hermano de Timoteo, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, junto con todos los santos que viven en la provincia de Acaya. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Porque así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Qué lindo, queridos amigos, entonces, lo que Pablo nos está diciendo aquí, cómo Pablo nos está animando a llevar. A veces, y ponañan como miembros de la iglesia, vaya bañandeña, ñamba apona, vaya bañandeña y putimoaña de la pichacuera, vaya bañandeña mañana, ve y por mía, orecoañan de la pichacuera. En primer lugar, dice que nosotros, por esa gran misericordia que hemos recibido de Dios, que es el Padre de toda misericordia y Dios de todo consuelo, ahora nosotros hemos recibido su gracia para que también podamos nosotros, en nuestras tribulaciones, nosotros podamos ofrecer aquel mismo consuelo que recibimos de parte de Dios.
Esto es lo esencial y lo fundamental de la vida cristiana. Si nosotros lo hemos recibido gratis, gratuidad, gracia, veo que dice la gracia. Latín peco vaya a escribir gratia, y de ahí viene gratis. Quiere decir entonces, queridos amigos, que todo lo que el Señor nos da es gracia, es bondad, es porque Dios nos ama, Dios nos libera. Y entonces dice, ya que hemos recibido la gracia del Señor, nosotros también tenemos que ser capaces de ofrecer. Llamados a ser gratuitos, llamados a ser generosos, llamados a dar esa misma bondad de Dios a nuestros hermanos. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Abriste tus brazos y tu corazón, afianzaste sus pasos, confiaste en Dios, tomando su mano, lo viste crecer, fuiste su padre del alma, oh buen San José, fuiste su padre del alma, oh buen San José. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento a ganar. También le enseñaste a tallar en su vida el valor del trabajo y de la verdad, el valor del trabajo y de la verdad. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Amaste a María, compañero ejemplar. Sembraste en silencio, cultivaste humildad. Cuidaste a tu familia con sagrada bondad, con amor entrañable, aún lejos del hogar. Con amor entrañable, aún lejos del hogar. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador.
Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Luz y que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí. Un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Versículos que van del 10 en adelante. Principalmente nos quedamos en los versículos 10 y 11. En este inicio, ¿verdad? Que definitivamente dice que el Señor le rechaza a Saúl. Entonces la palabra del Señor primero, es la palabra del Señor la que mueve. Evidentemente que no podemos nosotros sentirnos interpelados, a pesar de que también la palabra humana nos puede interpelar, nos puede decir, pero y aquí viene un verbo muy pesado, estoy arrepentido, me pesa verdaderamente de haber hecho rey a Saúl. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Y va, yo la situación, apartarse de Dios y no cumplir sus mandamientos. Es una cosa muy importante, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener en cuenta. Este es el uso de un antropomorfismo, evidentemente. Me pesa. Saúl. Se puede formar lo que Saúl ha hecho con mi reino. Y él siempre, ¿verdad?, salía a la noche con él, ¿verdad? O sea, se encontraba. Es decir, son todos estos elementos importantes de relación, de encuentro de Dios con Samuel. A ver, porque hoy ya se voy a a ese que yo he ungido, con que le he acompañado, con que le he dado tantas cosas interesantes de parte de Dios, ¿verdad? No, al contrario. Y sin embargo le pagamos de esta manera. Estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. No ha cumplido mis palabras. Vea la Ñande Yara. Pues es cañandina. Dale fuerza. Que no sea siempre esa la única razón. Y pasó la noche clamando al Señor. Pasó la noche clamando al Señor. Quiere decir que vas a formar con las avisas, o formar al rey. Y claro, y él también le ungió, ¿verdad? Tenemos el capítulo 10, maravilloso, ¿verdad? La primera unción que le va a hacer incluso Samuel al primer rey. Samuel tomó el frasco de aceite en el 10:1 y derramó sobre su cabeza de Saúl. Luego lo besó y dijo: este es el mismo cuando te hayas alejado de mí. Y bueno, desde aquí entonces nosotros podemos entender, ¿verdad?, cómo esta unción del rey, por una parte, el elegido, el Mesías, el ungido, el Kyrios. Sin embargo, ahora nos vemos ante una desobediencia. Nos vemos ante un rechazo definitivo de parte de Dios. Entonces, por eso dice, a la mañana temprano Samuel partió al encuentro de Saúl. A la mañana siguiente, Samuel encuentró con Saúl. Y le dieron esta información. Saúl llega a Carmel y allí se erigió una columna conmemorativa. Ahí se erigió una piedra, ¿verdad?, columna conmemorativa. Luego dio la vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal. Y llega, entonces se dan cuenta cómo va recorriendo, va caminando, va conociendo, va adentrándose en una situación, ¿verdad? Dio la vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal. Y entonces Samuel se presentó ante Saúl y le dijo: que el Señor te bendiga. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe,
Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Justamente esa mañana, en vista de que decenas de personas se apiñaban diariamente a la salida del monasterio para que les hiciera algún milagro y ya los tumultos eran un problema de orden público, el prior le ordenó que se abstuviera de realizarlos tan a menudo. Y meditando sobre la prohibición, el padre Fray Juan de Sahagún caminaba por las calles de Salamanca rumbo a una iglesia en la que habría de pronunciar un sermón cuando, según cuenta el padre Juan de Sevilla, su biógrafo y testigo en el proceso de beatificación, escuchó una voz desgarradora que gritaba: ¡Válgame, Fray Juan! Entonces, al mirar hacia arriba, vio cómo un obrero empezaba a caer del andamio de una casa en construcción por la que pasaba, y entonces con la mano en alto le mandó a detenerse y le dijo: espera un poco que voy a pedir licencia al prior. Y el albañil se quedó suspendido en el aire. Al rato volvió y con el permiso del abad le ordenó que descendiera. Balanceándose como una pluma, el operario se posó suavemente en el piso. Y sin mirar atrás, el padre Juan de Sahagún apuró el paso para no llegar muy tarde a su predicación. Juan González del Castrillo, nacido el 24 de junio de 1430 en Sahagún, pueblo cercano a Salamanca, España, desde muy niño se subía a una mesa y le predicaba a sus compañeritos sobre el amor de Dios. En vista de ello, sus padres le confiaron su educación a los monjes de la abadía benedictina de su pueblo, en la que estudió latín, humanidades, filosofía, teología, y como para sus maestros era el más aventajado de los alumnos, pero no tenía recursos económicos, se lo recomendaron al obispo de Burgos, Alfonso de Cartagena, quien, admirado de su talante y de su talento, se hizo cargo de él y lo llevó de su mano hasta la ordenación sacerdotal, tras la cual lo nombró canónigo de la catedral. Pero al poco tiempo el padre Juan de Sahagún pidió ser transferido a una parroquia pobre, la de Santa Águeda, en los arrabales de la ciudad, en la que desarrolló una labor admirable con los pobres y desvalidos, pero aún así sentía que debía prepararse más como predicador y se marchó a Salamanca, en donde se perfeccionó, y por la brillantez y elocuencia de sus sermones lo nombraron predicador oficial de esa ciudad. Pero una penosa enfermedad lo postró. Y mientras se debatía entre la vida y la muerte, le prometió a Dios que si se curaba, se haría monje, y una vez recuperado, ingresó al convento de los agustinos. A pesar de ser doctor, hacía el aseo del refectorio, del comedor, atendía a sus compañeros novicios ahí en el comedor, les servía la comida. Y de la misma ánfora, les servía el vino durante mucho tiempo, tal vez un año. Y resulta que el vino no se agotaba de la misma ánfora. Luego fue nombrado prior y, aunque cumplía a la perfección con sus obligaciones, la mayor parte del tiempo la pasaba predicando en las distintas iglesias de la ciudad, reconciliaba a los enemigos, oraba toda la noche, dormía una hora, repartía milagros a manos llenas, tanto que en su proceso de beatificación fueron contabilizados 200 milagros. Alguna vez un niño estaba a punto de morir dentro de un pozo al que había caído. Entonces San Juan de Sahagún metió su cinturón, el cíngulo que llaman, y lo metió al pozo, y este se fue alargando hasta el fondo. Y el infante, aferrado a ese cíngulo, fue alzado por el santo, fue izado hasta sacarlo. En otra oportunidad le ordenó a una peste de tifo negro que se alejara de la ciudad, y al instante cesó la epidemia. Pero no pudo con la maldad de una mujer abandonada por su amante arrepentido, que la dejó. Él la dejó después de escuchar una predicación suya. Por eso mandó a envenenar su comida, y a consecuencia de ello, San Juan de Sahagún murió el 11 de junio de 1479, y el Papa Alejandro VIII lo canonizó en 1690. Por eso hoy, 12 de junio, día de su festividad, pidámosle a San Juan de Sahagún
que nos enseña a ser tan obedientes a Dios como lo fue Él. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. ¡Grito de júbilo! Somos un ejército, el ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Una vez más.
Una vez más, se oye hermoso. ¡Gloria a Dios! Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Estamos con el capítulo 15 nosotros, versículos principalmente 10 y 11. Aquí encontramos el rechazo, pero un rechazo definitivo de parte de Dios para con Saúl. Pero siempre entramos en dos relaciones, ¿verdad? La relación con Samuel y la relación con Saúl. Como entonces el intermediario. Verdaderamente Samuel aquí se presenta como un intermediario. La palabra del Señor llega a Samuel en estos términos. Estoy arrepentido de haber hecho a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. O sea que esta es la causa principal. Estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras, no ha cumplido mis palabras. Samuel quedó muy perturbado y pasó la noche clamando al Señor. Entonces esta es una primera presentación, que justamente del cual estamos hablando nosotros. Nuestra reflexión se centra principalmente en subrayar un poco. Primero también el hecho de que Dios está en comunicación continua con el intermediario. Es decir, alguien que nos tiene que avisar, alguien que nos tiene que decir, alguien que nos tiene que confrontar. Porque Ñande Yara Ñe Hanguay Ñande Oimante Anamabala Homo Sarambita o cualca Ñande Heita Ñande bueno. Bella Pobonata Bella Pobaí Nao Peyabe. Ñande Yara Ñe en Huesco Anga Onguaje a Ojo Bebe lleva hasta Samuel en estos términos. Hoy estoy arrepentido de haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí se ha apartado de mí, no ha cumplido sus palabras. Samuel entonces quedó muy perturbado y pasó la noche clamando al Señor. Entonces, inhala, ¿verdad? Porque es Samuel el que se pasa con este dolor. Queda perturbado, ciertamente. Allá es huella, ya en la Saúl, como que le iba aconsejando, ayudando. Entonces, en términos humanos, el hombre pueda tener algo de comprensión. Comprensión sobre el corazón de Dios. Dios conocía el corazón entonces Dios conocía el corazón, los caminos y el destino de Saúl desde el principio. Dios que conoce, Dios que escruta, Dios entonces que tiene nuestra propia vida en sus manos. Y entonces Dios ya había buscado un varón conforme a su corazón. Conforme a su corazón. Dios que busca, Dios que encuentra, Dios que nos ayuda, conforme a su corazón. A la mañana siguiente fue eso. Y aquí, una vez
que partió al encuentro de Saúl, le dieron esta información. Saúl llegó a Carmel y allí se erigió una columna sumamente conmemorativa. Entonces se dio la vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal. Esto nos está enseñando y esto nos está diciendo entonces todo lo que significa la prontitud y la predisposición. A ver, ya que está en la de Samuel. Samuel es en la huerecoa, pero va parte, ¿verdad? Porque siente, Yara, Bokuru suma Saúl. Y decíamos luego Saúl que es rechazado, pero definitivamente por el Señor. Definitivamente. Estamos ahí por esa misericordia, estamos a la hipoya, la hace por mí, pero no ya entendés, doy casi me ve. Y entonces, ¿qué podemos hacer, queridos hermanos? Cuando entra aquí el aspecto de la libertad. Dios nos cambia, ¿cierto? Dios nos cambia. Pero Dios nos cambia en la medida en que nosotros también tenemos esa fuerza, esa gracia de parte del Señor. La mañana siguiente, temprano, Samuel partió al encuentro de Saúl. ¿Quién es ese Saúl para nosotros? ¿Quién es el que viene aquí a nuestro encuentro? Le dieron una información. ¿Cuál es esta información? Saúl llegó al Carmel y allí dirigió una casa de adoración. Una casa. Entonces, ahí se erige una columna conmemorativa y luego de la casa irrumpen. Entonces, queridos amigos, aquí entonces hay algunos elementos que también nosotros tenemos que poner en consideración, ¿verdad? Primero, luego, porque Samuel enseguida, Samuel partió al encuentro de Saúl y le dieron esta información. A ver, yo vi la información. Salió luego Samuel a Carmel y allí se erigió una columna conmemorativa. Luego dio la vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal. Entonces Samuel se presentó ante Saúl y ante el que le dijo, aquí, ¿qué es lo que le dijo? Que el Señor te bendiga. Ya ha cumplido la palabra del Señor. Es decir, aquí está el centro, el meollo, el caracumo, vamos a decir, que el Señor te bendiga. Que el Señor entonces te regale esa gracia que estás necesitando. Ya te engañamos ya bueno, mira. Por eso estamos en iniciación a la vida cristiana. Y me despido ahora de usted y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.